Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, estamos considerando los dones espirituales que se mencionan en esta sección de la primera carta a los Corintios. Hemos ya tenido un contexto amplio en otros momentos y ahora pues vamos a ver específicamente el don de la fe, el don de fe. Nos vamos a centrar en este específicamente porque, como habíamos dicho anteriormente, cada uno de estos dones debe de ser entendido en su contexto canónico, primeramente. Y luego debemos de entender una aplicación para nuestro entorno, para nuestra realidad. ¿Cómo es que esto puede ser? Si es que este don aplica. Entonces, usted puede decir, yo estoy leyendo varios dones acá, y preguntar cuáles de estos dones tienen vigencia. Porque según el contexto canónico, por ejemplo, si vemos aquí, hermanos, en 1 Corintios, el apóstol Pablo más adelante habla acerca del uso del don de lenguas. Pero él lo dice en el contexto del primer siglo, cuando ese don tenía una vigencia porque tenía una razón de ser. Pero nosotros debemos de pensar, ¿tiene vigencia ese don para nosotros ahora? Y lo vamos a ver en su momento. Pero ahora, de la misma manera, podemos pensar nosotros que hay de este don de fe. El don de fe. Que lo está mencionando aquí el apóstol. Los que tal vez entienden un poquito de griego, hay una palabra para identificar fe y es pistis. Pistis. En el griego. Aquí el apóstol utiliza esa misma palabra. Esta es la palabra griega estándar para fe. Fe en el español. ¿Qué significa fe? Confianza. Pistis, fe, confianza. Tener confianza. En este contexto, el apóstol Pablo no está hablando de la fe salvífica o la fe salvadora que todos los creyentes poseen, sino que está hablando de un don específico. Es un tipo de fe que se manifiesta de manera especial. Por eso debemos de diferenciarla de la fe salvadora. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está hablando en el sentido salvífico. Tienes fe, entonces eres justificado. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esa fe es salvífica. Pero esta palabra aquí, puesta en este contexto, aunque es la misma palabra, pero el contexto está determinando que no es exactamente de lo mismo que está hablando. Porque todos los creyentes tenemos fe salvadora. Y podemos utilizar esos textos, Efesios 2:8 o Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra. ¿De qué fe está hablando ahí? A una fe salvadora. Esta fe que mencionamos en el sentido salvífico es necesario que se manifieste en los que son salvos. Somos regenerados por la obra del Espíritu Santo y entonces tenemos fe. Porque si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede tener fe de sí mismo, sino que es posterior a la obra que el Espíritu Santo hace. Entonces, primero es el nuevo nacimiento, primero es la regeneración, y entonces después tengo fe. Pero el Evangelio se predica
Desde ahí, desde la fe y el arrepentimiento, no desde el nuevo nacimiento. Cristo no decía, nazcan de nuevo. Los apóstoles no predicaban, nazcan de nuevo. No predicamos eso. Predicamos, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Entonces, se necesita manifestar la fe. Si eres salvo, tienes fe. Crees en el Señor. Este don, entonces, tiene que enmarcarse en un aspecto de diferencia. Es diferente a lo que implica la fe salvífica. Es una medida extraordinaria de confianza en Dios. ¿Qué es este don que estamos hablando aquí en 1 Corintios 12:7? 12:9, perdón. Es una medida extraordinaria de confianza en Dios para ciertas circunstancias y situaciones en donde se necesita eso. Es una capacidad que el Espíritu Santo da de creer a Dios, de confiar en Él. Ya creo en Él, pero hay un momento en el cual necesito una mayor medida de esa fe para la circunstancia en la cual me estoy enfrentando. Pues es importante entender esto para hacer la diferenciación. Hablemos de cómo es esta fe de la que estamos hablando. Ya hemos dicho el concepto, es una confianza, una medida especial, extraordinaria en Dios para creer aún más en situaciones difíciles, adversas e imposibles. No es una fe salvífica general, sino que es una convicción divina de que Dios va a actuar de manera especial en una circunstancia. Por naturaleza, hermanos, la fe es un medio. La fe es un medio, no es un fin en sí misma. Nunca ningún tipo de fe se manifiesta como un fin último de las cosas. Por ejemplo, se nos dice que la salvación es por medio de la fe. Por medio. ¿Cuál es el fin aquí? La salvación. Pero hay un medio. Es un puente que me lleva a alcanzar algo. Así la fe como don espiritual, en el contexto de lo que estamos hablando, es un medio que, como todos los dones, busca el bien común. Todos estos dones que usted va a ver acá, como lo dice el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Todos estos dones son para el bien común. No son para un aprovechamiento individual, particular, egoísta, egocéntrico o antropocéntrico. No. Es para el bien de la iglesia. Va a beneficiar a la iglesia. ¿Puede beneficiar al individuo? Claro, porque es parte de la iglesia. Pero también la iglesia se ve beneficiada. Y se manifiesta de manera muy especial en la oración. Va más allá del simplemente decir, yo creo que voy a salir de esta. O hermanos, echémosle ganas. Vamos a salir adelante. Va más allá de una expresión verbal entusiasta. Juan 14:13. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Dónde está el punto aquí de que se manifiesta la fe? En el pedir. En el pedir y pedir en su nombre. Usted tiene acceso al trono de la gracia no por usted mismo. Una oración, por sencilla que sea, no puede ser escuchada si no es a través de Cristo. Entonces,
Dice el Señor en el versículo 14, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Mateo 21, 22 también. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Esto es algo general, porque todos, si oramos, se supone que creemos, ¿no? Entonces, para manifestar fe, yo tengo que orar. Debes de orar. Pero a la carne no le gusta orar. Una de las cosas más difíciles, ¿qué es? Orar. Cuando usted quiere orar, le cae un mensaje de WhatsApp, le entra la llamada. Usted dice, hoy voy a apartar un tiempo de oración, y de pronto le dicen, ¿quieres tomarte un café? Ya no oro. Y de pronto se dan un montón de cosas y aparece. Intente orar y ya va a ver. Póngase a prueba. Intente tener un devocional y ya va a ver cómo se empiezan a aparecer un montón de obstáculos. Cuesta orar, ¿no? Pero cuando oramos, oramos con fe, creyendo que lo que pedimos lo vamos a recibir. Pero hay otro texto que me llama más la atención. Marcos 11:25. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. Voy a leer hasta el 26 porque me gusta cómo engloba todo de lo que estamos hablando y nos va a encauzar al punto que quiero llegar. Marcos 11:22 al 26. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Él está diciendo, crean en Dios. Y ahora el Señor establece ahí el principio. ¿Cuál es el principio? Tengan fe en Dios. ¿Cómo voy a manifestar esa fe? Orando. Dice después, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les será concedida. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. El Señor va a utilizar aquí un aspecto visible para hablar de algo invisible. Dice, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Usted puede decirle al cerro de San Jacinto, quítate de aquí y échate allá en el puerto. ¿Usted cree que eso va a suceder? Pero es que aquí dice, y no dude en su corazón. Eso es algo imposible. Es imposible. En el contexto, ¿qué es lo imposible aquí de lo que está hablando? Y cuando estén orando, perdonen. ¿Qué es lo imposible para usted? Perdonar. Eso es lo imposible de lo que está hablando. Se necesita fe para poder perdonar. Cuando me ofenden, cuando me hieren, me lastiman, me agravian, necesito fe para perdonar. Pero dice aquí que esto sucede cuando oro. Oren y pidan y crean que ya han recibido y les serán dadas estas cosas. Pueden haber muchas otras cosas por las cuales podemos pedir, pero el punto es en que esto se da orando. Tú oras creyendo. Tienes fe y entonces oras. Y si hay un problema con tu fe, pida al Señor. Pida al Señor que le aumente la fe. Así que este don se va a ejercer principalmente en la oración.
Todo creyente, en cierta medida, ha sido llamado a ejercer este don. Todo creyente. Tenemos una fe salvífica, ¿sí? Pero de pronto viene la prueba. ¿Y qué hace el creyente? Ora. Pero hay pruebas tan difíciles que se necesita una mayor gracia especial delante de Dios para poder ir a Él y que nos ayude. Es por ello que ante las circunstancias difíciles que en ocasiones nos encontramos, tanto como iglesia y de manera personal, se requiere de algo que ante nuestros ojos es imposible. ¿Y qué hace el Señor? Nos pone a orar. Él quiere que ores. Si retornamos al texto que yo les mencioné, Juan 14:14, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hágase esta pregunta: ¿por qué el Señor pone algo de por medio? ¿Por qué no dice yo haré las cosas? No tiene el poder de hacer las cosas Él. Si creó el universo, el mundo, todo lo que existe, es dador de vida. Él tiene todo el poder. Pero ¿qué hace Él? Utiliza medios para poder hacer algo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero Él puede hacer lo que Él quiera. Si Dios hará algo en la iglesia, si Dios va a transformar un hogar, un matrimonio, una iglesia, si va a restaurar relaciones, si va a bendecir a la iglesia, Él nunca lo hará sin oración. Él nunca lo hará sin la fe manifestada a través de la oración. Él no hará nada sin su palabra. Él va a utilizar su palabra. Él va a utilizar la fe. Él va a utilizar la oración. Él no va a hacer nada en la vida de la iglesia sin estos elementos. Sin fe, sin oración, sin palabra y sin humillación. Él quiere que oremos. Por lo tanto, fe implica oración. Esta fe no solo se muestra, hermanos, de manera superficial en algunas expresiones que a veces tenemos de animar al pueblo de Dios, sino que principalmente brota de la confianza que proviene de una gracia especial desde lo profundo del corazón. Dios decretó hacer cosas en nuestro entorno humano, pero Él soberanamente también ha decretado los medios. Él ha establecido decretos, cosas que Él va a hacer soberanamente, pero también ha decretado los medios. Y esos medios son la fe ejercida por las personas. Por ejemplo, Dios pudo hacer brotar agua de la roca con simplemente decir que el agua brote de la roca. Pero ¿qué es lo que le dijo a Moisés? Háblale a la roca. Y entonces, ¿qué sucedió? Salió el agua. Él establece algo, pero también decreta el medio. Dios pudo dar muerte a Faraón con un paro cardíaco, ¿sí o no? Ahí se hubiera acabado todo. Faraón, ha llegado el día y ahora estarás delante del juicio de Dios. Chao. Y se termina el asunto. Pero no. Miren lo que dice Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios pudo haber hecho también que Goliat fuera avergonzado por sus palabras ofensivas, por sus improperios vertidos contra Dios y contra el pueblo de Dios, de manera que lo volviera un lisiado paralítico, un gigante que no pudiera caminar. Pero decide el Señor hacer algo más glorioso. Usa a un jovencito pastor que tenía una fe suficiente para destruir a miles de filisteos que eran enemigos de Dios.
Él establece entonces los medios. Y Él ha querido que muchas cosas se hagan por medio de la fe de los creyentes. Nuestra confesión dice en el capítulo 3, párrafo 6, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo es un superlativo de libre, así como sapientísimo es un superlativo de sabio. Dice, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Él ha designado la salvación de sus elegidos y ha preordenado los medios. Así, este mismo principio podemos verlo en las otras cosas que ha decretado. Él ha decretado que la iglesia ha de avanzar. ¿Y cuál es el medio para esos avances? Pues que la iglesia ore. Los medios van a ser creyentes que entreguen su vida en la predicación, pastores que prediquen la palabra, hermanos que oran y ofrendan. Esos son los medios que Dios ha determinado. Así que Dios entonces ha ordenado que cuando Él ha de hacer algo, Él da fe a los hombres para que manifiesten esa fe en el orden de lo que Él ha dejado establecido. Por eso que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo que se busca, la sabiduría abundante. Pero dice el versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Si quieres sabiduría, pídela a Dios, pero con fe, creyendo, porque es necesaria la fe. Eso es lo que hace entonces la fe, obra para bien. El don de la fe nos da la resistencia y la capacidad para movernos extraordinariamente en situaciones extremas y peligrosas. Es lo que hace este don. Entonces todos en cierta medida ante algunas situaciones ya tenemos fe, pero cuando el apóstol Pablo aquí habla de este don, es aún más abundante. Es algo que opera en situaciones extraordinarias. Este don de fe puede operar aún cuando no se espera ya una liberación milagrosa. Por ejemplo, Esteban. Dice la Biblia en Hechos 6:5 que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Él tenía fe, estaba lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, él estaba controlado por el Espíritu Santo y su vida, su manera de pensar, de sentir y de actuar estaba gobernada por el Espíritu Santo y él tenía fe. Era una fe abundante. Y él exhibió esa fe increíble cuando lo estaban apedreando. Una fe más allá de la capacidad ordinaria de los seres humanos. Usted puede observar este don ahí manifestándose. Él estaba capacitado por el Espíritu Santo, de quien estaba lleno y quien le gobernaba, y en vez de mostrar temor, y piense esto, ¿qué sentiría usted si lo tienen amarrado y lo van a lapidar? Él no mostró temor, no mostró ira, no mostró amargura, no mostró enojo ante la situación que estaba sucediéndole. Esteban enfrentó
su martirio de manera valiente, con el Espíritu Santo en él. Y él dice, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa fe es la que estamos hablando. Es una fe especial en ese momento. Pero no lo libró de la muerte. Le dio algo mejor. Estar en presencia de Cristo. Porque lo que él pudo ver por la fe y por el Espíritu Santo es el lugar a donde él iba. Y esa fe le llevó a perdonar. Hizo lo imposible. Quiere decir que el don de fe nos da resistencia y nos da la capacidad para actuar confiando en Dios. Él tuvo fe, él confió en Dios. Él sabía que la condenación eterna para estas personas era algo terrible y peor, que se atrevió a decir, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, perdónalos. Hermanos, cuando yo leo esta expresión, me recuerda a Cristo, quien dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, Esteban estaba manifestando el carácter de Cristo en su vida. Así que este don es dado para bien común. Esteban bendijo a la iglesia con esas expresiones de fe. Y sigue bendiciéndonos a nosotros hoy en día. Por eso esa fe que él manifestó edificó a la iglesia y lo sigue haciendo. Y edificó a la iglesia en aquel momento. Por esa razón es importante que la iglesia sea dotada hoy con ese don. Y mucho más en tiempos de incertidumbre, cuando hay miedo, cuando hay desilusión, cuando hay decepciones en la vida cristiana. Cuando hay situaciones adversas en la iglesia, necesitamos fe, el don de fe que sea ejercido, que sea exhibido por alguien que nos está mostrando esa confianza fuerte e inquebrantable en Dios, en su palabra, en sus promesas. Así que como todos los dones, el don de fe se da a algunos cristianos en algunos momentos específicos que lo utilizan para edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Los que tienen el don de fe son inspiración para sus hermanos. Ayudan, impulsan a otros a confiar en el Señor. El don de fe entonces nos convierte a nosotros en valientes. Y hay situaciones tan duras en las cuales vemos que unos creyentes permanecen y uno dice, ¿cómo ha soportado esto? Hermanos, no es Él, es Cristo en Él. Es Él quien da ese don para que en ese momento de extrema dificultad se manifieste esa fe. Es el poder de Dios actuando en ellos. Por eso es que vemos que son intrépidos, llenos de coraje, no de enojo, sino una valentía para enfrentar las situaciones que son tan difíciles. Ese don de fe lleva a la convicción de que no habrá un obstáculo que nuestro Señor no nos permita superar. Hay algunas características que me gustaría resaltar para identificar mejor este don. Es una confianza que va más allá de la fe salvífica. No es simplemente creer que Dios puede hacer algo, sino que hay una certeza
de que lo que se está haciendo es algo que está dentro de la voluntad de Dios y que Dios va a obrar en una situación específica. En segundo lugar, hermanos, es para circunstancias específicas. No es una fe permanente para todo, ni es alguien entusiasta que está destruido por dentro y dice, estamos en victoria, hermano. No es ese entusiasmo, es algo profundo del corazón que se concede, que Dios lo concede en momentos particulares donde Él va a obrar poderosamente. Y, en tercer lugar, que es por lo cual el apóstol Pablo lo está diciendo, que es para el bien común, es decir, inspira a otros a confiar en Dios. Cuando alguien ejercita este don, fortalece la fe de toda la congregación. Veamos ejemplos bíblicos, aparte del que he mencionado. Abraham. ¿Qué piensa usted si usted tiene hijos? Si el Señor le dijera esto, piense que no es que ahora le va a hablar y le va a pedir que ofrezca a su hijo, pero piense que ustedes en aquel tiempo vivir con ustedes a Abraham. Vean la dificultad. Y que Dios le diga, dame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué es lo que hizo él? Tuvo fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham puso su confianza en Dios, tuvo una fe extraordinaria. Es que es lo más preciado que tenemos, los padres, nuestros hijos. Moisés, otro ejemplo. Pero vamos a ir a un momento específico, porque yo creo que Moisés ejerció esto constantemente. Se le fue dada ese don, hermanos, por el Espíritu Santo, porque aguantar a esos israelitas, hermanos, eso era terrible. Éxodo 14, 13 y 14, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. No crea que era algo fácil decir esto. Venían los egipcios detrás de ellos. Tenía a un montón de gente ahí cargando cosas y tenían el mar al frente. Esa fe era providencial. Era algo que Dios les había dado en ese momento, ¿A quién veían los israelitas? A Moisés. ¿A quién le hablaba Dios? A Moisés. ¿De quién esperaban la dirección? De Moisés. Así que con el ejército egipcio detrás, el mar delante, tuvo una confianza extraordinaria, provista por el Señor para que él actuara como debía de actuar. Otro ejemplo, Josué 6:2. El Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Marcharán alrededor de la ciudad. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. ¿Usted cree que era fácil eso, poner a la gente a dar vueltas? ¿Qué manifestó él? Fe. Bueno, Señor, tú me dices que lo haga. ¿Nos vamos a ver chistosos?
dando vuelta ahí, pero es lo que tú me has pedido, Señor. Entonces vamos a hacerlo. Y Josué creyó que las murallas caerían haciendo lo que Dios le había dicho. Caleb también, en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho: yo les he entregado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entonces, tener fe. Hermanos, no era fácil enfrentarse a los hijos de Anac. No era fácil. Eran diestros en la batalla. Eran hombres guerreros, fuertes. Decían los que llevaron el informe: nosotros somos como langostas, insectos, ellos son grandes. Pero vemos a un hombre creyendo. David enfrentando a Goliat. Él estaba actuando en fe. Hermanos, ¿de dónde podía salir ese entusiasmo? ¿Usted cree que eso iba a salir simplemente porque se tomó algo y hoy sí tengo ganas, vamos a pelear? No, tenía que provenir de una ayuda especial que Dios le estaba dando, ese don de fe. Él no es que solamente era valeroso de sí mismo, sí tenía cierto valor, pero se requería de algo para hablar en la manera que habló. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahí está manifestando que su fe está anclada al Dios verdadero. No es simple entusiasmo. Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué ejemplo? ¿Por qué vemos en él que es una ayuda providencial de Dios? ¿Qué es ese don? Porque después, ¿qué pasó? Después estaba escondido. ¿Y qué sucedió con aquel hombre que dijo ante los sacerdotes de Baal: oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya? Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Elías oró con absoluta confianza de que Dios enviaría fuego del cielo. Él manifestó esa confianza. Uno más, bueno, dos más. Tengo varios, pero es que es emocionante, hermanos. Los apóstoles en Pentecostés. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4:29 al 31. Enfrentaron amenazas del Sanedrín, pero los apóstoles, ¿qué hicieron? Oraron con fe extraordinaria para seguir predicando con denuedo. El Espíritu Santo les dio esa confianza sobrenatural. ¿De dónde dependía eso? Del Espíritu Santo. Y Pablo, ¿se acuerda usted cuando lo llevaban para Roma y hay un naufragio? En Hechos 27:23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Mira, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Que lo veíamos como otro don el domingo pasado también, ese conocimiento. Pero ¿qué dice él? Y aquí está el enfoque. Tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Esa es la fe. Después de 2 semanas de tormenta, imagínense 2 semanas a la deriva,
Cuando todos habían perdido la esperanza, Pablo tuvo esta fe y estas personas pues sobrevivieron en esa ocasión. Así es como opera este don. ¿Verdad que lo necesitamos? ¿Por qué? Porque los desafíos que la iglesia tiene son enormes. Ni siquiera alcanzamos a ver lo que está por delante. Por eso necesitamos manifestar esta fe extraordinaria que proviene de parte del Señor. Este propósito, el propósito de este don de fe, es realizar aquello que a nuestros ojos parece imposible, pero que para Dios es posible y es para su gloria. No es para orar porque quiero el nuevo iPhone. No es para eso este don. No es porque quiero los últimos diseños de moda y le estoy pidiendo, y yo estoy pidiendo con fe, como enseñan los falsos maestros de la prosperidad. No le haga caso a esos falsos maestros. Y si usted pensó que yo me estaba inclinando por eso y se emocionó, no es de eso, hermano. El Señor le da prioridad a lo espiritual. Hay situaciones de necesidad y de necesidad, no de capricho, en las cuales nos encontramos y donde el Señor nos va a hacer atravesar esas situaciones que son difíciles. Estamos observando una. Hemos puesto la petición de oración de la joven Schilling, que estaba a punto de morir, en coma inducido, con pancreatitis, con niveles de colesterol elevados, dependencia de máquinas. Hemos estado orando y la joven acaba de levantarse, acaba de despertar. Y aparentemente está saliendo de peligro. Debemos de seguir orando. Estamos orando con fe. Y el Señor está manifestando su poder. Ahora ella manifiesta que cree en el Señor. Sus padres tenían dudas y esa era su preocupación, porque era una joven que no manifestaba arrepentimiento, no manifestaba creer en Dios. Por eso, padres, no nos cansemos de predicar el Evangelio a nuestros hijos. Jóvenes, ¿ustedes creen en Dios? Niños, ¿creen en Dios? Porque esta situación se dio para ponernos a orar. Y el Señor está tratando con ella, está tratando con sus padres, está tratando con su pastor, con su papá, que es el pastor, Isaías. Está tratando con nosotros y estamos siendo testigos de algo. Y eso va a beneficiar a la iglesia. No siempre sucede que la persona por quien oramos sana. A veces oramos y sucede lo contrario. La persona se muere. ¿Pero de quién depende? De Dios. El poder no está en la oración. El poder está en el Espíritu Santo. Así que este don tiene ese propósito de animarnos, de inspirarnos para orar, para buscar al Señor con fe. Fortalece la fe de otros. Y vea lo hermoso de este don, que este don fortalece la fe débil de otros. Yo oré al Señor y el Señor ha hecho esto. Y lo que la iglesia hace, lo debe de hacer con fe. Por fe estamos aquí, creyendo que no estamos locos. No estamos locos. Creemos que el Dios que nosotros adoramos es el Dios vivo y verdadero. Por eso estamos aquí, tenemos esa fe y nos edificamos en esta fe. Romanos 1:12 lo expresa de esta manera. Es decir, que yo sea alentado juntamente con ustedes. El apóstol Pablo está hablando.
Y el apóstol Pablo está diciendo algo. Yo quiero visitarles a los romanos, les está diciendo. Quiero impartirles un don. Pero luego dice, es decir, que yo sea alentado juntamente con ustedes mientras estoy entre ustedes, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Esta fe nos fortalece. Y esto no es algo excepcional que solamente a los pastores, solamente a un grupo se le da. No, el Señor lo distribuye según su soberana voluntad. Así que es algo a lo cual tú también puedes acceder. Permite que la obra avance en situaciones difíciles. La iglesia debe de avanzar. Hermanos, predicamos el Evangelio y creemos que el Señor va a utilizar nuestra predicación. Por fe nos paramos ante los presos a predicar, ante las personas que nos escuchan en un evangelismo. Cuando usted le habla a un familiar que no conoce al Señor, usted tiene fe en que ese mensaje va a llegar a lo profundo de su corazón y que va a ser utilizado por el Señor para la salvación de esta persona. ¿Qué no es este don? No es presunción. La presunción es lanzarse a algo sin dirección divina, esperando que Dios lo respalde. El don de fe genuino es dado por Dios para circunstancias específicas. Y así eran los dones en el primer siglo. En cierta ocasión, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino por motivo de sus enfermedades, sus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no le dijo, Timoteo, aquí te va un pañuelo, tócalo y serás sanado? Porque los dones no eran a la libre voluntad de la persona, eran ejercidos por el Espíritu Santo en las personas según la voluntad del Espíritu Santo y no del hombre. No es también, nómbralo y reclámalo. No es palabra de fe lo que hacen algunos. Es que si tú lo dices con tu boca, entonces será hecho. No es eso. No es una técnica para manipular a Dios. No. Eso es lo que enseña el falso evangelio de la prosperidad, que pervierten estos dones como una fórmula mágica, ¿no? Si tienes suficiente fe, puedes tener salud, riqueza y éxito. Eso es lo que enseñan algunos. Eso no es lo que dice la palabra. Es que tienes que decirlo con tu boca. Y lo nuevo es manifestar. Sí, yo ya no alcancé a esa ola cuando yo estuve en esas herejías. Manifiéstalo. Yo manifesté ya lo que quiero. Yo manifesté el trabajo, manifesté el carro. No sucede. No estamos hablando de eso. También, hermanos, no es fe en la fe. No es fe en la fe. La fe es en Cristo, en su poder. Es confianza en Dios, sus promesas, no confianza en nuestra propia capacidad de creer. El objeto de la fe es Dios, no la fe misma. Esto, hermanos, también no reemplaza la prudencia y la sabiduría. Esto no significa que usted va a andar agarrando culebras y decir, miren, no me muerde, o si me muerde no me voy a morir. ¿Por qué? Comerán cosa mortífera y no les hará daño, descontextualizando la palabra de Dios. No es andar viviendo la vida de manera imprudente, queriendo caminar en el agua porque Jesús caminó y Pedro caminó, tuvo fe Pedro y caminó. No es eso, hermano.
No está hablando de eso este don. ¿Cómo entonces se mira este don hoy? Con esto voy a concluir. Hermanos, todos los creyentes deben ejercitar su fe en Dios. Pero debemos entender que como este aspecto no es de revelación y no es milagroso, entonces, consecuentemente debemos entender que es un don que está activo hoy. Y que el Señor nos da de esa gracia en alguna circunstancia especial, difícil, en la cual necesitamos esa fe para confiar en el Señor. Dios puede dar estas convicciones extraordinarias en momentos específicos. Y no es para gloriarse, sino que es algo que Dios da para que podamos soportar un momento difícil. Yo podría decir que experimenté esa fe y esa confianza cuando vivimos la situación de la muerte de mi hija. Difícil, es un golpe muy duro. Y yo, hermanos, había algo, una convicción en mí que me ayudó. Y discúlpeme, yo no suelo hacerlo, que en este momento tenga que mencionar esto porque no me gusta hablar de mí. Pero pude ver en ese momento, y al estudiar esto yo entendí qué había sucedido, porque no lo entendí en el momento. Al estudiar esto yo lo entendí. Cómo algunas personas se acercaron y me decían, no entiendo cómo podés pararte ahí ante lo que ha sucedido y adorar a Dios en ese momento y hablar y engrandecer al Señor. Pues yo había alguna convicción en mí que hacía que yo actuara de esa manera. Y era con fe, yo creía lo que estaba diciendo. Y el Señor me sostuvo. Y ese es por poner un ejemplo personal de algo que sucedió, lo vi también en mi esposa. Pregúntese en usted, tal vez no lo había identificado, pero tal vez hay momentos en los cuales usted ha vivido esto. Y usted pudo haber caído, pudo haber renegado de la fe y no sucedió. ¿Qué fue? Fue el Espíritu Santo trayendo mayor fe en esa circunstancia. Aunque no operamos estos dones o este don como una señal apostólica, Dios puede dar a sus hijos una certeza especial de su dirección y provisión en circunstancias particulares. De una manera muy especial sucede en los avances evangelísticos que la iglesia hace. Tenemos una conferencia que viene, por fe vamos a hacer eso, hermano. Por fe estamos buscando los recursos, por fe estamos organizándonos, creyendo que el Señor va a obrar en esa ocasión. Por fe predicamos en la cárcel. Pero ¿somos nosotros los buenos en esto? No, hermanos. Es el Espíritu Santo guiando a su iglesia. Esta fe se demuestra en obediencia. Santiago 2:17 dice que si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, si tienes fe, actúas. Si tienes fe, oras. Dios no va a hacer nada si no tenemos fe. Pero no porque la obra de Él dependa de nuestra fe, sino que porque Él va a hacer, Él nos pone fe para obrar lo que Él ha decretado hacer. Concluyo entonces, hermanos, con esto. Dios hará cosas grandes en su iglesia, y no hablo de dinero, ni de favores del gobierno a la iglesia. Hablo de pecadores arrepentidos. Hablo de matrimonios restaurados. Hablo de hijos salvados y convertidos. Hablo de iglesias plantadas. Hablo de relaciones restauradas. Hablo de personas que se odian de pronto y luego dándose perdón.
Hablo de creyentes madurando en Cristo. Hablo de todo aquello que tiene que ver con la piedad bíblica a la cual somos llamados. Primero eso, primero lo espiritual, primero el reino de Dios y luego todo lo demás será añadido. Antes debemos de dar preeminencia a todo aquello que tiene que ver con la edificación de la iglesia y usemos la fe para esto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos dará fe para orar por eso que sabemos que está dentro de su voluntad. Nadie puede convertir a otro pecador, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dice Lucas 18:8. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la fe, hermanos, que necesitamos para que la iglesia continúe. Esta fe como un don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te provee eso para seguir adelante. En ese momento específico de dificultad, ya sea a nivel personal o a nivel de iglesia, necesitamos esta fe para continuar. ¿Y quién hace eso? Uno, el mismo Espíritu. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu que mora en nosotros, es el Espíritu que nos da esta fe como un don que se manifiesta en la vida personal y en la vida de la iglesia para gloria de Él y para edificación de la iglesia. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde porque nos concedes la oportunidad de poder meditar en este don que tú traes a la vida de los creyentes. En esos momentos y circunstancias en los cuales se necesita de esa fuerza para continuar, esa virtud que procede, Señor, solamente de ti, esa virtud especial, esa capacidad especial en los momentos y circunstancias donde necesitamos avanzar, crecer y madurar, permanecer. Te suplicamos, Señor, que des esos dones a tu iglesia. Imparte este don al que lo necesita, Señor. Tú sabes quién es. Tú sabes quién será o quiénes serán estas personas que habrán de manifestar este don para bendecir a la iglesia. Sé tú, Señor, trayendo esta bendición a tu iglesia, porque las circunstancias son difíciles, las pruebas y adversidades que debemos enfrentar son terribles, nos superan sobremanera, pero confiamos en ti que has de sostener a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque nos instruyes. Ayúdanos a continuar orando, creyendo con fe, que tú habrás de hacer todo aquello que es imposible para el hombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.